Metropolitano de Sevilla, de energía eléctrica. A mí me produce sentimientos contradictorios. ¿Por qué? Porque por un lado entiendo que es la energía del futuro, no queda más remedio de buscar energías alternativas. Y en algún sitio habrá que ponerlo. Y desde luego no es contaminante, pero sí tiene un fuerte impacto visual. Veis que es curioso que veis como si fuera un sol. Bueno, pues cada torre de esas tiene una superficie tremenda de placas solares que lo que hacen es que están todas apuntando hacia el mismo sitio. Entonces meten muchísimo calor justo en un agujero que hay en lo alto de la torre, que lo que hace es que calienta una turbina de vapor, y eso es lo que mueve las máquinas y lo que produce energía eléctrica. Es muy gracioso, que lo veréis alguna vez si vais para Huelva o venís por aquí, que a veces de pronto veis un sol fuera de la torre, como si fuera un sol, o sea, como si fuera una cosa mágica. Y es el sistema de sincronización que tienen. Cuando se les desincronizan las placas, lo sacan todos, buscan un punto fuera, y cuando lo tienen todo concentrado, lo mueven todos otra vez hacia dentro de la torre. Pero es que se crea una luz fuera que parece casi como una aparición mágica. Sí, sí, o que se le apareció a la Virgen o algo por el estilo. Respecto a que el paisaje. No, es lo que... Mira, sí, es cierto, es decir, hay que asumir las cosas de cada época. Yo soy licenciado en Bellas Artes y a mí estas cosas hasta me gustan. Es decir, yo lo veo y una cosa que en el paisaje crea una paradoja, ¿no? Una cosa muy llamativa. Pero lo que os quiero decir es que cada torre ocupa una extensión de suelo impresionante. Y las extensiones de suelo esas esterilizan el suelo. Si las placas le tienen que echar, no puede haber hierba, no puede haber nada, y además le meten unos cimientos potentes. De manera que cuando acaben va a estar ahí un buen trozo de territorio ocupado totalmente de placas. ¿Qué le vamos a hacer? Sería peor tener ahí una central nuclear, desde luego, ¿no? Digo yo, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el paisaje, pero que llegará un momento en que miremos para allá y veamos 11 puntos de luz como eso, desde luego llamando la atención de manera espectacular. Vámonos. Es mucho peor. La energía eólica, aparte de ser mucho menos rentable y producir menos energía, ocupa más territorio todavía y tiene un impacto con las aves espantoso. Es decir, eso lo habéis visto en Cádiz, en Tarifa, toda esa zona está creando problemas. Y que también esto es algo que yo creo que cuando estén puestas las 11 torres, es algo que también a nivel de enseñarlo, de turístico, mucha gente vendrá a ver estas cosas. Claro, o sea, que tiene la gente va a ver cosas muy raras por ahí. La gente vendrá a verlas. Pero también tiene su parte de contaminación ambiental, ¿no? Y esta torre, cuando la hicieron, los que vivían aquí, tumbados por ahí. Claro. Pero nos tenemos que acostumbrar poco a poco a que eso hay que asimilarlo. Y estoy con él en que de alguna manera es una cosa singular y distinta y que tiene mucho impacto visual y que la gente le llamará la atención. Es decir, que es contradictorio. También Y es Algunas veces es bonito y interesante. Claro. Estar en una zona y ver dos épocas totalmente diferentes, también es interesante. Tiene interés. Siempre que sea algo que no agreda. Algo siempre agrede todo. La energía solar es la que menos contamina. O sea hombre, hay una cosa que dice lo de las aves. Yo he visto una foto en la que se ve que los pájaros cuando entran en el haz de luz explotan. Sí, hombre, claro, ahí hay miles de grados. Pero claro, va a pasar un pájaro cada X tiempo y uno que esté despistado. Y más de uno en la carretera se pegará una torta cuando va por ahí, a veces que... Pero vamos, que eso es inevitable. O sea, el tributo que hay que prestarle a... Como bien dice él, oye, mira, esta es la realidad, pues es lo que tenemos y tenemos que asumirla. Y dentro de lo que cabe es una realidad distinta. No es lo típico, no es una central nuclear, sino una cosa llamativa. Ten en cuenta que esa torre ha sido pionera en lo que es la energía solar en España, ha sido la que más fuertemente ha apostado. Se ha descubierto que ahora hay sistemas más rentables que es de producción. Entonces es posible que retoquen el proyecto y hagan otro. Porque, por ejemplo, las placas solares de lo alto de la escombrera, del Escorial, son fuertes. No, le han puesto una puerta, yo la he conocido cuando era visitable, le han puesto una puerta precisamente para proteger la cantidad de aves que viven ahí. Ahí hay una colonia, hay cernica, los primillas, hay lechuzas, hay búhos, hay autillos, hay grajos, hay un montón de aves, vamos, es una pajarera. De hecho ahí tenéis un cartel que os dice las aves que viven aquí. Una pregunta, Sí, desde Entudia se ve un punto de luz, ¿puede ser? Efectivamente. Es curioso cómo si os subí desde Santiponce, os subí a las 7 colinas de Itálica, que son precisamente las colinas de Valencina, desde allí se ven los días claros Tentudía, que ha dicho ella que es el monasterio Tentudía, que está
en la provincia de Badajoz, en el sur de la provincia de Badajoz, y también se ve Grazalema por el otro lado, que está a 110 kilómetros. Es decir, que la cuenca visual que se domina desde lo alto de los cerros estos es tremenda. Y los romanos lo sabían muy bien. ¿Por qué? Porque cuando los romanos crearon Itálica, los lusitanos que venían de Portugal solían entrar, Viriato, el famoso Viriato, solían entrar por estos campos arrasándolo todo. Entonces, para proteger Itálica, lo que tenían son las defensas en lo alto de esos cerros, que veían cualquier tropa que se moviera desde lejos, los veían venir. O sea, que los romanos sabían elegir muy bien los sitios. Pero los romanos vieron que allí no tenían agua. Y sin agua no hay vida. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Pues lo solucionan creando un acueducto en el siglo I y un acueducto en el siglo II. Y desde aquí estamos viendo casi todo el trazado. Si os fijáis allí al fondo, a la derecha de las torres, veis dos pueblos. Son Escacena y Tejada. Bueno, pues desde Tejada la Nueva, que es un otro tel, como el que dije de la Elia, un tel es como si fuera una montaña artificial, como aquella. No tan grande, pero bastante grandota. Bueno, pues en Tejada la Nueva hay un tel y unas captaciones de agua importantísimas en el Valle de Luna. De ahí viene el acueducto del siglo II. Y ahora, de aquí del Guadiamar, veis ahí esa masa de eucaliptos y el pie de la sierra, pues ahí están las fuentes del Guadiamar, que nos vamos a acercar luego. Ese es el acueducto, de ahí sacaban el agua del acueducto del siglo I. Eso es lo que se llama un caput aqua, una captación. Caput es cabeza, captación, la propia palabra en castellano todavía conserva ese concepto. Es de donde los romanos sacaban el agua. La canalizaban por el aqua, que es como se llaman los acueductos. Aquaductus, agua conducida. Cuando decimos acueducto, a todo el mundo nos viene el acueducto de Segovia a la cabeza. Pero eso no es cierto, eso son las arquerías, las arcuaciones. El acueducto es todo el sistema, desde que sacan el agua hasta que la tiran. Es decir, que en Itálica, cuando estáis viendo las alcantarillas en el suelo, estáis viendo el final del acueducto romano de Itálica. Cuando veis las bóvedas estas del Castellum Aquae, del gran depósito de la ciudad nueva, eso es donde acababa el agua de todos estos acueductos y la que lo distribuía. Y el Castellum Divisorium, que era la que la repartía ya por toda la ciudad. Es decir, cuando digamos acueducto, pensad en toda la estructura, no solamente en las arquerías. Porque hay una cosa que es fundamental. Cuando el sol le da al agua, el agua se activa biológicamente. Habéis visto que en la fuente sale verdín, O sea, ya el agua que está fuera del caño ya empieza a ser un agua peligrosa para beber, puede causar la muerte. El agua que está buena es el agua que sale directamente del caño, la que viene del fondo de la tierra. Entonces para los romanos era importantísimo llevar el agua tapada desde el principio. Cuando vosotros compráis una botella de agua mineral, ese agua la han sacado del manantial y la han embotellado directamente, ni ha tocado el aire. Esa es la clave de una botella de agua mineral. O sea, la sacan del manantial a la botella. Pues los romanos la sacaban del manantial, lo metían en el acueducto y el acueducto iba tapado todo el tiempo. Y básicamente subterráneo. De hecho, el acueducto romano en toda la campiña está entero subterráneo. ¿Y dónde hay arquerías? Pues solamente donde hay que pasar un arroyo, donde hay que pasar un río, o sea, donde hay un desnivel, pues ahí sacan las arquerías. Y eso es lo que la gente piensa que es un acueducto. No, eso no es más que un trocito del acueducto. Entonces eso hay que tenerlo también muy claro. Ya os dije lo de el agua caduca, que es que los romanos tenían el agua corriendo constantemente. Que la usaban bien, que no la usaban, la dejaban correr por las alcantarillas. Resultaba alcantarillas limpias constantemente. Eso es una de las claves de la civilización, o sea, del alto nivel de civilización que tenía Itálica. Es decir, una ciudad muy sana, una ciudad en la que no había disentería, no había cólera, no había paludismo, no había toda esta serie de enfermedades asociadas. Bueno, pues el acueducto del siglo I viene del Guadiamar, de las fuentes del Guadiamar, y el acueducto del siglo II viene de la provincia de Huelva. Aquellos pueblos ya son de la provincia de Huelva, Tejada la Nueva. Entonces los romanos hacían lo siguiente. Tenían unos ingenieros que se llamaban libratores, el librator, que era un experto, que era el que sabía por dónde había que trazar un acueducto. Hoy en día llegan los topógrafos con los teodolitos y miran los desniveles, o sea, hay unas maquinarias increíbles para ver los desniveles y saber por dónde hay que tirarlos. Pero los romanos tenían unos instrumentos muy básicos, que eran una escuadra con una plomada. Bueno, pues estos señores con unos instrumentos basiquísimos sabían hacer que el agua fuera desde Tejada hasta Itálica, que son 35 kilómetros,
salvando, o sea, con un desnivel de 1 metro por kilómetro. ¿Cómo hacían eso? O sea, ¿cómo eran tan capaces los tíos de hacer una cosa que iba subterránea y iba con una inclinación exacta para que el agua no vaya ni demasiado rápido, que rompería las paredes, ni demasiado despacio, que se atascaría? Bueno, pues eso lo dominaban los libradores de una manera increíble. Ellos venían, hacían el estudio, como lo hacen los topógrafos hoy en día, y hacían una cosa que se llamaba el depalatio. Depalatio es clavar palos. O sea, ellos marcaban con palos, marcaban por dónde tenía que ir el acueducto. Y trazaban lo que se llamaba el rigor, que el rigor es la línea recta, es decir, que tenían que mantener la línea que marcaba el ingeniero, esa era la que había que mantener para que se cumpliera el que el agua no se frenara nunca. Eso era fundamental. Tened en cuenta que los acueductos estos estuvieron funcionando durante siglos, era porque estaban muy bien hechos. Entonces, ya os digo, estos eran los ingenieros romanos que lo mismo te hacían un puente en una noche, que te hacían un acueducto, que te hacían pues maravillas que ha habido que llegar al siglo XX para volver a encontrar una civilización tan desarrollada como la de los romanos. Bueno, daos cuenta de eso que os he dicho, os lo vuelvo a indicar, los distintos medios ambientes que tenemos aquí en el Aljarafe, que eso es lo que nos da la riqueza ornitológica que tenemos. En Valencina, que Valencina es hermana de Santiponce, o sea, está pegada, esas colinas, que realmente son las colinas de Itálica, ahí están anilladas 89 especies de pájaros. Hay zonas especiales de protección de aves en Andalucía que tienen 35 o 40 especies. Ahí hay 89 especies censas y anilladas. ¿Por qué? Pues no es casual. Es porque ahí se juntan 4 medioambientes distintos. La meseta del Aljarafe, la cornisa, la vega fluvial del Guadalquivir, al pie de la cual está Itálica, y la campiña esteparia. Cada una tiene sus propias aves y eso es lo que hace que haya esa riqueza ornitológica, pero a 7 kilómetros de Sevilla. Es decir, que nosotros tenemos una joya medioambiental al lado de Sevilla y tenemos que saber venderla. Y tenemos que saber que la gente se dé cuenta de lo importante que es proteger aquello también. Es decir, no conviene que aquello se convierta todo en ciudad, sino que hay que preservar zonas, porque eso es otra de las riquezas que tenemos.